El hogar vacío, por Alberto Niza, 24 de febrero del 2026. La lata del café que tanto usó, por fin coronó un hueco al golpear la misma cuchara que por años sirvió la ración diaria. Jeremías no se alteró por el evento, simplemente era otro grano de olvido que se sumó a una vida en esas paredes. Como pudo, rescató el café sobrante en una bolsa cualquiera y lanzó la lata vieja a una caja olvidada. Mientras esperaba que el olor de la cafetera anunciara su desayuno habitual, desde que tenía memoria, no pudo dejar de escudriñar la caja que mostraba apenas algunas imágenes viejas. Esa caja inició su acopio cuando el último de sus hijos dejó el hogar familiar por una muchacha dulce que le ofrecía la vida que soñaba. La felicidad de su hijo partiendo del matrimonio opacó la consecuencia que él mismo no vio: la soledad. Esa que lo golpeó cuando ya muy entrada la noche abrió la puerta de esa casa que por generaciones había sido el hogar familiar. La inmovilidad de los objetos en el mismo lugar que los dejó al salir, las sombras lúgubres que la poca luz convertían en largos tentáculos y el silencio tan lejano a más de 35 años de vida familiar lo golpearon sin aviso. Ya hacía más de 5 meses que sus pasos eran lo único que resonaba en esas paredes. No era de algarabía, ni siquiera de música. Prefería el silencio y el no entender el reloj, ocupando el tiempo que percibía como necesario en la labor que se le ocurría. No le faltaba nada, comida cada semana que por encargo siempre era llevada con autoridad, pero le sobraban recuerdos y silencios. Fue el silencio del hogar, esos 1000 silencios de lo que no dijo a lo largo de una vida, por miedo, por prudencia o simplemente por desidia. Hacía 2 días se había enterrado en el patio trasero el último can que le había motivado a seguir haciendo los largos paseos al amanecer, y con la noche ya entrada intentó hacer la caminata la noche anterior, pero era absurdo el recorrido sin un acompañante que lo tuviera para buscar un arbusto. Regresó a casa y permaneció sentado, viendo la noche hasta que el sueño le ganó. Era claro que su ánimo, antes firme y decidido, caía en un vórtice de lo que siempre despreció, ese mal de la mente que creía inventado, la depresión. En ese momento entendió que no solo existía, sino que era tanto mental como física. Él no se permitiría caer en sus garras. Se obligó a asistir al centro del pueblo a buscar los eventos populares, ver bailables de párvulos, escuchar los gritos de conciertos absurdos, intentar participar en los juegos de ajedrez del parque e incluso apoyar en labores comunitarias. Pero eso, en vez de animarlo, lo hacía ver el contraste de la sombra de lo que fue durante su vida. Cierta noche, al regresar a la casa, encontró ese gato, el último de la gran jauría de compañeros domésticos que un día poblaba esas paredes. Estaba quieto, callado, sin quitar los ojos de la puerta de ese cuarto, que una vez fue el reino de sus niños, pero que llevaba mucho sin haberse abierto. Lo acarició. El animal respondió con un ronroneo, pero no movió la mirada. Era como que enfocaba a alguien que le respondía la mirada. Al tiempo, su cabeza con los ojos alertas siguió un movimiento inexistente hasta la puerta, erizando el pelo conforme la movía. Repentinamente se relajó y hasta se colocó en el regazo del hombre. En esa oscuridad, Jeremías recordó a su abuela, quien le contó una noche, antes de que la electricidad le quitara la pureza a la oscuridad nocturna, que esa habitación había sido donde falleció su padre, un líder revolucionario, algunos lo llamaban general, el que marcó a la familia por sus despiadadas acciones. La abuela cada año llevaba a un cura para que rociara con agua bendita el cuarto, pues juraba que el alma de ese malévolo hombre se había atrapado en esas paredes. A él, entonces, le pareció una historia típica de una noche cualquiera, pero ahora le pareció que era una verdad cruda. Ese recuerdo pareció que le hiciera comenzar a permitir el acceso a una parte de su ser que siempre había ocultado, una donde lo sobrenatural parecía sembrar una duda, una creencia, apenas una oportunidad de su existencia. El gato siempre a la misma hora regresaba a ese lugar para repetir el ritual. La vigilia de lo que ahora creía, sin aceptarlo, era el paso del alma del general tratando de encontrar el camino al más allá. Pero también comenzó a escuchar voces, no inteligibles, solo algo que parecía lenguaje que le contaba cosas que él interpretaba en su mente como recuerdos perdidos y olvidados. Los recuerdos eran como cápsulas de ayer, unas que a veces dejamos al fondo del recuerdo, y en este caso, esas voces lo llevaron a rememorar historias que de tan guardadas ahora parecían novedosas. El renqueo de la abuela en sus últimos días, los gritos de las discusiones de su hermana cuando develó su embarazo juvenil, los gritos del padre jurando que mataría al desgraciado, y finalmente, los compases de la boda mínima que inauguró la larga familia de su hermana. Pero no eran esos ruidos los que más le preocupaban, eran los pequeños detalles. Una lata que se caía sin que nadie estuviera en el lugar, la puerta que se adaptaba al otro lado, el cambio de corriente acompañado de un frío, la energía que lo repelía de repente cuando trataba de leer en el viejo sillón, que una vez fue de su padre. No podía asegurarlo.
Él mismo se los negaba, pero las sensaciones lo invadían sin aviso alguno. Repentinamente, sentía la pena que impregnó al hogar cuando su madre fue velada en un evento que a sus escasos 8 años le pareció lúgubre. O la sensación de abandono que le comentaba a su madre, que cubrió los últimos días de su padre cuando supo que el cáncer lo invadió, y sus hijos no podrían ir a verlo hasta mucho tiempo después por sus labores. No eran meras sensaciones, eran sentimientos que se le metían en el alma, sacándole las lágrimas o los gritos de enojo sin saber por qué los experimentaba. A su mente en ciertas noches se colaban sueños que no le pertenecían, algunos de una belleza y suavidad que lo conmovían, como cuando el personaje que representaba recibió un casto beso de su amado, al grado de que despertó aún con la piel erizada de la sensación de una mano tibia que recorría sus hombros. Pero él acabóse. Fue cuando en medio de la noche se vio golpeando sin piedad a un desgraciado amarrado a un poste, pidiendo a gritos que confesara dónde enterró el tesoro. La crueldad con la que dirigía los golpes para hacer hablar al desgraciado le parecía una sangre fría nunca imaginada. Él nunca había pensado que tanta maldad cupiera en un cuerpo, pero lo que lo hizo despertar esa pesadilla fue la maldición que le asaba el moribundo. Yo moriré en este suplicio, pero tú, tus hijos y sus hijos, no podrán dejar las paredes de su morada hasta el final de los tiempos. Están condenados a repetir su búsqueda al más allá, hasta que el Señor los llame a su juicio final. ¡Te maldigo! Lo escuchó con claridad, como si él mismo hubiera estado parado frente al despojo humano, dicho con unos ojos que lanzaban fuego y credibilidad. Juraría que sintió como el cuerpo del torturador cambió un ápice, prácticamente nada, pero algo en su esencia se implantó, y supo que la condena había sido instalada. A la mañana siguiente se dedicó a seguir al gato. Descubrió que no solo fijaba la vista en la puerta cerrada, era una rutina a lo largo del día, en la que se sentaba en la mecedora de su madre, como si la acompañara con su tejido. Eran las carreras en el cuarto que fuera su habitación infantil, como si jugara con una pelota espectral. Era restregarse en una presencia inexistente, como si recibiera una caricia al paso. Ese gato, poco a poco, le fue trayendo la imagen de cada uno de sus parientes fallecidos, desde su violento bisabuelo hasta sus hermanos muertos de la infancia cuando la influenza arrasó con la población. El ponerle el rostro no fue en un principio una solución, al contrario, fue terrorífico. Pensar en ese general venido a menos que mató a golpes a su mujer por tirarle encima un poco de sopa. Era el lamento silencioso de una madre, sabiendo que el alma de su hijo se escapaba y no había fortuna en el mundo, que no tenía, que retuviera ese hilo de vida que se escapaba. Era la locura de su tío que debía hasta embrutecerse, buscando las llaves del auto para ir a buscar a la pérfida mujer que lo abandonó, sin saber que esa sería su última imprudencia. Lo que era una serie de eventos aislados, recuerdos salpicados en su memoria, pronto fueron cobrando una cronología que se encajaba en una historia gracias a esa sensación que lo llenaba, y entendió que la soledad no era el no estar con nadie, sino estar en multitud y no sentir la cercanía de nadie. Pasó semanas observando, armando anotaciones de eventos, personas, situaciones, hasta que tenía un muro lleno de notas, separando por renglones a cada pariente que había dejado ese mundo en un árbol, que siempre terminaba con una hoja vacía que representaba su muerte. La muerte, entonces, cobró una importancia mayúscula en su vida, no como una amenaza, tampoco por ser un estado de desquite, sino como el riesgo de una soledad que no podía concebir. ¿Cómo se reconcilia a los parientes lejanos que tienen puentes inconcebibles para decirle algo a él? Jeremías, el último de una larga estirpe de personajes que fueron protagonistas de hechos que cambiaron la región, como el general que destruyó a muchos terratenientes, su padre, que fue uno de los constructores y operadores de la cervecería, que era la fuente de vida de la región, de su tío, el primer chofer de la región, que por años unió ese pueblo lejano con la ciudad cercana. Pero más significativo era que las vidas de las mujeres, que era la conexión real con su pasado, esas que en silencio hacían su voluntad por medio de los hombres, que incautos pensaban que ellos decidían, cuando ellas les habían implantado la respuesta que darían. Esas abnegadas mujeres que parieron enteritos y solo parteras que más que ayudar acompañaban. Esas agotadas damas que nunca dejaban enfermos sin cuidado, y pese a ello, nunca se quejaron de acarrear el agua del pozo, cocinar, y hasta ser usadas cuando el hombre lo exigía. La vida que él mismo pensaba que había vivido en plenitud se vio opacada por esa historia familiar casi olvidada. Supo que él no era el fin de un linaje, sino la consecuencia del paso de muchos que lo hicieron lo que era, no un triunfador, no una víctima, un sobreviviente de sí mismo y de los que vinieron de atrás. Cuando logró quitarse los prejuicios de su racionalidad, comenzó a descubrir lo que el gato seguro veía, una presencia, un movimiento en la invisibilidad, el comentario sin explicación que surgía de un rincón, incluso la sensación de un evento, una fiesta, una pelea, una desgracia. Entonces, se dio por vencido. Su mente dejó de ser barrera y comenzó a dejar fluir las cosas a su estómago.
A ese hueco donde seguramente entraba el alimento a la digestión, que parecía un buen lugar a su entender, para encontrar la entrada del alma. Dejar fluir las sensaciones sin juicios, sin interrupciones de su mente tratando de justificar, explicar o simplemente relacionar, fue el paso a algo que no conocía, a una inercia nueva. Eso que hacía unos días le preocupaba, la depresión. Sabía que tal vez era un paso a algo peor, a la locura, pero no importaba. Era tal la multitud que lo rodeaba y el mapa de eventos que necesitaba llenar que no le importaba el nombre de su estado. Sintió algo parecido a la paz, o un equilibrio cuando, sin decir palabras, habló con su madre mientras surcía calcetines fantasmales, y le dijo que ahora la entendía. No hubo cambio en la rutina, tampoco en los eventos, pero sí se creó algún tipo de conexión que no puede explicar con la mente, pero sí en el alma. A partir de esa aceptación comenzaron a venir muchas, no por amistad, tampoco como obsesión, sino como aceptación, como permanente inclusión en su vida, como una compañía espectral que en vez de alarmarlo, ahora le servía de compañía. En ocasiones comenzaba a dar explicaciones a uno u otro pariente de los motivos de otro para hacer lo que hizo, como cuando la abuela le habló de su padre que tuvo que huir con su esposa, no porque le robara, sino por la amenaza de muerte que sobre ella pesaba por obligarlo a robar la fábrica. No es que eso reconciliara, pero saber parecía por lo menos justificar y de cierto modo alcanzar algo de armonía. Las presencias se hicieron cotidianas, partes que se acoplaban a su día con día, con quienes comenzó a establecer esa relación, que solo se logra con la familia. Con el tiempo se dio cuenta de que todas las historias, todas las alegrías y penas, solo lograban viajar a un pasado topado por el bisabuelo, de que no sabía nada más que su crueldad. Así pasó el tiempo. El mismo Jeremías no sabía cuánto, pues con esa nueva dinámica casera, el paso del calendario dejó de tener importancia. Lo que regulaba ahora sus días eran los eventos, ya no las manecillas de un reloj. Todo se iba convirtiendo en una rutina hasta que un día, sin aviso alguno, el gato dejó su posición donde miraba a la figura invisible que abandonaba el viejo cuarto y se acercó a la puerta cerrada hacía mucho tiempo. Las garras del felino comenzaron a herir la pintura vieja y el ronroneo, que más bien ya parecía un gruñido contenido, hicieron que Jeremías se acercara. Ante la existencia del animal, decidió abrir la puerta. El pomo de la cerradura estaba helado, además de cubierto de polvo. No se dio con la facilidad de toda la vida. Era como si alguna fuerza lo detuviera. Con un poco de empeño, la perilla giró para ceder levemente la puerta. El chirrido agudo de la bisagra no era normal. Era como si la puerta hubiera estado cerrada por décadas. Jeremías se empujó decidido hasta que tuvo espacio para entrar. Algo al otro lado, una caja tal vez, parecía querer impedirle el paso. La habitación no era como la recordaba. No quedaba nada de los porches juveniles de sus hijos, de las paredes manchadas con manos sucias, ni recuerdo de la litera que él mismo construyó. Era un espacio austero, prácticamente una bodega. A estas alturas ya las situaciones inexplicables no le alteraban. Esperó que sus ojos se acostumbraran a la penumbra. Entonces vio el jergón donde era notorio que alguien sangrante había padecido. El postre que vio rápidamente en su pesadilla, y tras la puerta, una tabla ahora destruida con el tiempo, que dejaba ver un hueco bajo el piso. No se apresuró. Revisó todo, hasta la vieja escopeta con la cacha ya podrida y lo que parecían fuetes, alguna vez de cuero trenzado, rotos por el efecto del tiempo. La guardia en el poste parecía que no había vivido cambio en los años. Sus manchas cafés profundas y llenas de cosas le hicieron estremecer, sobre todo cuando olfateó ese olor a hierro tan característico de la sangre. No pudo evitarlo. Aunque no era especialmente creyente, no pudo menos que hacer la cruz y rezar una súplica de perdón improvisada a quien sabía que ahí padeció. Hincándose con cuidado por lo podrido del piso, se acercó al hueco que se asomaba, tomó una vela que encontró y la prendió. La sombra no le dejaba ver nada. Finalmente, aventuró su mano en esa oscuridad, tanteando con la urgencia del que sabe que una alimaña podría estar acechando. Entonces sintió una cubierta, de cuero, duro, firme. Lo arrastró. Una mano no le daba para sacarlo, así que a puntapiés terminó de destrozar la tabla, dejando ver una carpeta de cuero con algún logotipo en donde se amarraban las correas. La sacó con cuidado, sacudió el polvo y los restos de madera. El portafolio antiguo estaba intacto, solo sucio. Sacarlo del olvido de ese hueco le llenó con una sensación que no podía explicar, pero no quería evitar. Llevó ese folio a la mesa principal. En su andar, sintió una presencia pesada, decidida, y con ella, el cambio de tensión que produjo una variación en la luz de los dos focos vendidos. Una sensación de frío y furia comenzó a rondar. No la atendió, sabía que seguramente era el bisabuelo. Cuando dejó a la vista el contenido del envase, encontró listas, nombres, testimonios, todo un proceso legal bien organizado y escrito con letra firme y armoniosa.
Con algo de trabajo al inicio, fue descifrando lo que tenía en sus manos. El orden de los documentos era inverso. Los más antiguos al fondo, al frente las últimas novedades del caso. Tras la portada, una orden de detención incluyendo una recompensa de 1,000 pesos. Era contra otro Jeremías. Él sabía que era contra su bisabuelo. La descripción de los crímenes cometidos era viciosa y repulsiva. Los testimonios de algunos sobrevivientes hablaban de una furia indescriptible, y en una pequeña nota que salió al pasar las hojas, un símbolo y detrás el nombre de un brujo, el brujo Elías. Entonces lo supo todo, no por lo que leyó, sino porque las sensaciones por fin le dieron la interpretación de las pesadillas. Elías era un abogado, brujo también, que acusaba a ese revolucionario por los atroces crímenes cometidos. Todos los pobladores atribuían a Elías que él tenía el tesoro, pero en contra de lo que su pariente pensaba, no era oro o joyas, era el juicio y la condena no escrita, la brujería con la que lo detendrían, ya que no hubo hombre que se le pudiera enfrentar. Cuando el bisabuelo lo detuvo e identificó como el que lo acusaba, no dudaba en acabar con él. Muerto el perro se acaba la rabia, pero de paso, él tomaría el tesoro que resguardaba su acusador. Lo que nunca entendió es que no existía un patrimonio que robar, sino una simple nota que si la rompía, acabaría con cualquier conjuro que ese brujo le hubiera lanzado. El cómo llegó a ese lugar la carpeta, o quién la dejó tan a mano del bandido, nunca lo supo, ni siquiera lo preguntó. Solo supo que en ese mismo cuarto donde acabó con la vida de un hombre, estaba la salvación al embrujo. Miró lo largo y tendido la nota. La tinta estaba intacta, un trazo firme, oscuro, que parecía no haber envejecido. Le bastaba romperla. Sus dedos la sostuvieron por las esquinas. La tensión del papel le habló de su fragilidad. El gato sentado en el marco de la puerta no apartaba la vista. Jeremías dobló la hoja con cuidado, no para romperla, para guardarla. La volvió a introducir entre los documentos. Cerró el portafolio. No, murmuró apenas. No hubo viento, no hubo frío, no hubo furia, solo un silencio distinto. Al día siguiente, caminó hasta el Museo del Pueblo con el portafolio bajo el brazo. No dijo su nombre, no pidió reconocimiento. Lo dejó sobre el escritorio del encargado y salió antes de que le hicieran preguntas. Esa noche, al volver a la casa, el gato no estaba frente a la puerta. Estaba en la sala, dormido. Jeremías pasó frente al cuarto cerrado sin detenerse. La perilla ya no estaba helada, y por primera vez desde que quedó solo, la casa no parecía contener a nadie más. No porque se hubieran ido, sino porque ya no estaban escondidos. La casa crujió como siempre, pero esta vez no sonó a queja. Grabado en Cancún, Quintana Roo, el 28 de febrero de 2026. Todos los derechos reservados a favor de Alberto Ariza.